Bueno, justamente nos visita, como dijiste, un funcionario que puede darnos una mirada sobre este contexto tan complicado de seguridad pública, pero también del servicio penitenciario, porque fue designado en ese cargo por Omar Perotti hace algún tiempo atrás, un cargo que ya conocía por su experiencia anterior como interventor de la cárcel de Coronda luego de la masacre del 2005, y bueno, así que tiene una mirada integral, ¿no? Muchas veces se dice, lo que pasa en la calle se diseña, se planea y se ordena desde la cárcel. ¿Cuánto de cierto hay eso también? Bueno, hoy tenemos la posibilidad de preguntárselo a Jorge. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por haber venido. No, por favor. Muchas gracias, Héctor. Muy amable y un gusto estar aquí contigo. Arrancamos por esto último, Rodrigo, sí. Lo de Ibarlucea, bueno, una participación, una conferencia de prensa del fiscal esta mañana, dando algunas aclaraciones, sobre todo la que decíamos hace un rato con Rodrigo, por qué el auto aparece incendiado, esta persona que se adjudica haberlo prendido fuego, según explicó el fiscal, y con una versión que él dice es creíble, porque tenía pánico, llevaba una persona fallecida, un auto baleado, si la policía me paraba, por eso que decidí prenderlo fuego. Pero también planteábamos acá una actitud, una decisión que borra toda prueba que pudo haber existido dentro de ese auto y que pudo ser vital para la investigación. Sin tanto prólogo, la pregunta es, ¿qué se sabe ahora, hasta ahora, del hecho? Bueno, quien dirige la investigación es el fiscal. Dio su conferencia de prensa, dijo lo que creía conveniente decir y no más, y me parece que debemos esperar, ser prudentes, y esperar y confiar en que la justicia finalmente, el fiscal en concreto, va a darnos la respuesta que todos buscamos. Nosotros de la función pública, de la Secretaría de Seguridad Pública, sin menospreciar todas las aristas que esto tiene, evidentemente no nos podemos distraer en cuestiones tan de detalle porque forman parte de la investigación. En nuestro caso tenemos que ser un poco más macro, si se quiere, y tratar de alguna manera para el público, para la comunidad, decir, señores, esto evidentemente fue un codazo, esto fue un llamado de atención, esto es lo que estamos viviendo y lo que venimos diciendo de hace mucho tiempo ya. Usted mencionó la época de la masacre de Coronda. En aquella época, hasta el 2007 que nos fuimos del gobierno con el ingeniero Bey, estos delitos no existían, estas bandas no existían. Lo más sofisticado era la piratería del asfalto, pero no esta evolución que han tenido estas bandas, esta consolidación. En aquel momento estaba Rosúa como secretario de Servicio Público, ¿no? El hijo, Fernando. El doctor Rosúa era ministro. Fernando Rosúa Y Fernando fue finalmente el secretario de Seguridad Comunitaria. Digo, pero no existía este fenómeno de la narcocriminalidad, que a su vez está apalancada en otros actores que son aquellos que completan el circuito y que son, digo yo, el corazón mismo del narcodelito, que es precisamente el lavado de activos, el lavado de dinero. Por eso decimos, tanto el almacenamiento y comercialización de estupefacientes como el lavado de activos son dos delitos federales. Allí la justicia ha investigado, ha juzgado, ha condenado, y finalmente la Cámara de Casación, por un lado escarcela, por otro lado da prisión domiciliaria, que es la situación que estamos viviendo en Ibarlucea. Entonces digo, tenemos que trabajar de forma mucho más orgánica, mucho más armónica, mucho más coordinada para ser efectivo. De lo contrario, evidentemente, van a ser todos intentos espasmódicos, actitudes espasmódicas de ir solucionando algo y en realidad terminamos los funcionarios lamentablemente siendo periodistas, ¿no? Relatando los hechos. Entonces digo, esto tiene que marcar un antes y un después. O sea, esto, a ver, entre líneas se tiene que leer que es una crítica directamente a la justicia. En primer término, evidentemente la justicia federal tiene que redoblar esfuerzo porque evidentemente una cosa es el principio de inocencia que todos hemos estudiado y está consagrado por nuestra Constitución, pero claro, estamos en otro contexto. Entonces, el principio de inocencia que debe ser respetado para tres personas tiene que
balancearse con el derecho a la vida de 1,5 millones de rosarinos y del conurbano rosarino. Ahora, entonces, eso es lo que tiene que medituar Jorge, un juez cuando el juez... Usted tiene una experiencia, realmente una trayectoria y una experiencia muy importante en este tema. ¿Hasta qué punto manejan los monos y Alvarado las decisiones que se toman en la calle, en el territorio de Rosario y Gran Rosario, sobre todo como foco, para que suceda lo que está sucediendo? Porque en ese casamiento había gente que pertenecía a la banda de los monos. Digo, usted que estuvo en el servicio penitenciario, ¿ha visto, digamos, lo que ha narrado, por ejemplo, el ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, que hay abogado? Bueno, en el caso de Alvarado estaba Tabela, se llamaba, Tabela, digamos, estuvo preso, digamos, porque era parte del clan directamente, ya no era el abogado defensor de el máximo mafioso que tiene, yo creo, hoy la provincia de Santa Fe, sino que era parte de esa mafia. Y digo, ¿qué ve? Las cámaras, ¿qué hablan las cámaras en cierta forma también ahí? Sin lugar a duda, pero el delito se mimetiza permanentemente, se reinventa, es decir, si tenemos que operar de la cárcel, ellos lo operan, si tenemos que ser del exterior también, si es como en este caso una promesa de venganza de 3 años atrás, operan, es decir, yo creo que nosotros no podemos estar esperando que venga un señor con la característica de tal delincuente a golpear nuestra puerta. Sabemos que este es un enemigo que cambia permanentemente de rol, que cambia permanentemente de sitio, de lugar. Entonces, como Estado tenemos que presentar batalla en cada uno de los escenarios donde ellos pueden actuar. Uno, por supuesto, que es la cárcel, por eso se estableció un control muy estricto con los altos perfiles, cosa que antes no existía. Y realmente, por lo menos yo no escuché hasta el momento ningún fiscal diciendo que esto fue un llamado telefónico de la cárcel. Creo que ahí no. Pero, evidentemente, el centro es... Perdón, sí, yo le quiero recordar el caso de... la persona que fue asesinada, digamos, en su taller. No, yo me refiero... yo me refiero de este caso puntual... Pero hace poco hay un antecedente sobre eso, digamos, que hay hechos anteriores que ordenados desde la cárcel o por Alvarado o por los canteros. Por eso nosotros quisimos... Creo que usted está refiriéndose al hecho de este fin de semana. Exactamente. Anteriormente la respuesta que dio el Estado, que dimos después de otro quiebre que ocurrió con la fuga de Morocho Mansilla, fue precisamente... hacer una clasificación estricta de los altos perfiles con diversos niveles, y así lo fuimos alojando como correspondía, con personal capacitado, celadores capacitados, con cámara, con videovigilancia las 24 horas del día, y por supuesto con requisas casi diarias o día por medio. Eso, evidentemente, respuesta de los fiscales, fundamentalmente a Rosario, que están muy atentos, tremendamente atentos, y esa es la respuesta que tenemos nosotros hoy. Quiero hacerte una pregunta, porque uno, como Estado tampoco puede avanzar sobre las vidas privadas de las personas, porque no es el rol del Estado. Ahora, se casa, hace una fiesta para 300 personas, donde va la mujer de Guille Cantero y uno de sus hijos, donde se hace en un salón multieventos importantísimo del Gran Rosario. Se casan 2 personas que tienen antecedentes, no es que están sospechados de haber sido antecedentes vinculados al negocio narco. Nadie aporta lo que se llama información inteligente, nadie aporta el dato. Ojo que va a haber un casamiento de estas características el viernes y el sábado en tal lugar. No digo para evitarlo, pero fíjese, si alguien aportaba el dato, ahí podía saltar. Ojo que la que se casa tiene que estar en Rosario, en la casa porque tiene prisión domiciliaria. Podrías tener más presencia policial, por lo menos en los alrededores, estar un poquito más atento. Acá viene una camioneta, te bajó 40 tiros y la camioneta no aparece. Y el dato, sabemos cómo funciona esto, que el dato circula rápidamente, que lo puede manejar la policía. No pasó esto en esta oportunidad. Exacto. Lo que pasa ocurre todo de manera inorgánica, de manera separada, como tabicada, como que son compartimentos estancos. Entonces, la tarea nuestra, que ya veníamos trabajando en esto, pero en estas últimas 48 horas de mucho trabajo, precisamente muchos celos también entre las diversas fuerzas, de ser generoso, muy generoso, precisamente en el aportar los datos,
en intervenir rápidamente, en prever el peor de los escenarios como fue este, y después también evitar la naturalización por parte de la sociedad de este tipo de cuestión. ¿Qué habrá pensado el encargado del multieventos? Y bueno, tengo una fiesta para 300 y pico de empleados, de invitados, va a ser un buen ingreso económico. Me imagino que será así. Todos los que han contratado para esta fiesta seguramente estaban muy contentos. Entonces, me parece a mí que hay una segunda etapa de aquellos que viven del dinero mal habido, aquellos que no preguntan el origen, aquellos que hacemos un trámite en un banco y te preguntan si sos persona políticamente expuesta. A estos parece que van a comprar un Audi con plata con efectivo, nadie le dice nada. Usted hablaba de narcolavado o el lavado de activos. ¿Hace falta pasar únicamente por, se lo dije fuera de cámara, por todas las arterias principales de Rosario y ver el crecimiento en altura que tienen los edificios? Antes se le indicaba esto, digamos, a la madre soja, en las tallas chinas de 2004, 2005, hasta 2006. Después de eso vino el narco. ¿Alguien trabaja? Porque lo único que se sabe, digamos, hasta ahora, una sola causa, digamos, que llegó a buen puerto, que es la de Financiera Carey. Y después hay de un grupo monopólico de Rosario, de medios de comunicación, donde había un gerente, digamos, que fue en cana y después terminó tranquilo en su casa y volvió a su lugar. Pero, ¿no? Espera, yo creo que ahí te puedo aportar algo. Creo que es Shanahan el apellido del financista de la terminal portuaria, que fue gerente, que está preso por lavar plata. El gerente de la terminal portuaria de Rosario. Sí, pues, le sumo otro nombre más a toda esta discusión, a todo lo que estamos diciendo. Digo, todas esas cuestiones dentro de lo que es la inteligencia del Ministerio de Seguridad, ¿tienen todos esos datos y cómo ustedes tienen, a ver, qué antídotos, o mejor dicho, anticuerpos tienen? ¿Qué acciones? Insisto y vuelvo al principio, quien debe investigar estos delitos es precisamente los agentes federales. Nosotros vamos a colaborar, vamos a anticiparnos, y estamos comprometidos para el respaldo. Pero la agencia... Pero los fiscales de circuito ordinario, los fiscales del MPA, también pueden trabajar, digamos, en cuanto al lavado de dinero. Básicamente, lavado de activos y estupefacientes es una cuestión federal. Entonces digo, podemos colaborar, podemos buscar la punta del ovillo, pero acá no se va a poder despegar si no trabajamos armoniosamente con la justicia federal, y esta a su vez es a partir de un pedido que hizo el gobernador Perotti al procurador Casal, fortalezca decididamente la actividad que desarrollan los fiscales y por supuesto que los tribunales. Ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto, de alguna forma, sentar jurisprudencia en el sentido que no es lo mismo otorgar la prisión domiciliaria a la fulanita de tal, la hija de Juan Pueblo, que a este tipo de personas que pertenece, y está probado y fue probado que pertenece a organizaciones narcocriminales. Esos no se van a jubilar. No tienen otra lógica de trabajo. Si dejan lo que tienen que hacer, ocurre lo que ocurrió los otros días. Es decir, son personas que full time están trabajando en generar recursos económicos para esta banda. Recursos económicos para mantenerse, para ampliar la frontera del territorio de la narcocriminalidad, y también recursos para seguir con un plan de inversiones que, por supuesto, las personas que recién mencionaste le han diagramado. Hay provincias hoy que antes no se las tenían en el radar, que son, ya está avanzado la investigación, que han sido elegidos, como no pasa nada, como lugares para inversión, para vivir y para inversión. Esto lo vimos en México, lo vimos en Colombia, lo vimos en Brasil, lo vimos en Perú. Entonces, si esta película la vimos con algo de estas historias comparadas con otros países del mundo, es cuestión de voluntad y de decisión. Está en todos hacerlo, no es solamente una cuestión meramente de un ministerio o de un sector. Insisto, si se trabaja en conjunto como lo estábamos haciendo en Rosario, no tengo ninguna duda que vamos a ganar aquello que nos desafió los otros días
si no mal recuerdo el ministro Rosati, o la política termina con los narcos o los narcos terminan con la política. Dicho esto, no de los políticos, todo el poder político, todos los poderes del Estado. Muchas gracias, secretario. Gracias a ustedes. Pasen buenas tardes. Secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, Jorge Bortolossi, con varios temas que abordamos.